Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Viri. Yo soy Raquel. Y yo soy Isa. Y las tres somos psicólogas. El objetivo de nuestro canal es brindarte acompañamiento en la toma de decisiones, compartiendo información muy confiable, así como conocimientos y experiencias a partir de nuestra área, que es psicología, por lo que te invitamos a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y nos regales un like. Y te invitamos a que nos comentes. De verdad queremos saber qué piensas acerca de estos temas, tus dudas, tus preguntas. Sabemos que, pues al igual que el estrés, muchos también podemos generar preguntas acerca de la ansiedad y queremos saber qué piensas. Así es que escríbenos acá abajo, escríbenos en nuestras redes sociales, pero por favor queremos saber qué piensas acerca de estos temas. Así es que coméntanos. Y pues hoy les venimos a hablar justamente de ese tema de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué síntomas comparte con otros trastornos? Y la correlación que llega a tener incluso con otros trastornos y esa gran confusión que llega a haber entre estrés y ansiedad pensando que es lo mismo cuando en realidad son cosas distintas. Por lo que el día de hoy vamos a hablar sobre cuál es esa diferencia y la clasificación de estos trastornos de ansiedad. El tema es también bastante amplio, trataremos de abarcar lo más que sea posible de manera general y si les interesa algún tema en específico o algún trastorno en específico nos pueden escribir para saber de cuál tema les interesa hablar más. Y bueno, dentro de toda esta situación del estrés y la ansiedad, que a veces es muy fácil que nos lleguemos a confundir porque llegan a compartir síntomas, es importante aclarar que existe una clasificación de estos trastornos de ansiedad. Y la clasificación se basa dependiendo del tipo de miedo que llegue a suceder o que llegue a tener la persona. De acuerdo a la bibliografía que encontramos o que encontré específicamente, se clasifican en 4 grandes grupos. El primero es el catastrófico, el segundo es de evaluación, el tercero es de perder el control y el cuarto es de incertidumbre. Bueno, como ya comentaba Viri, existen 4 clasificaciones de las que les vamos a estar hablando. Yo les voy a hablar de 2 específicamente, pero antes de empezar me gustaría hacer un poquito hincapié en el hecho de que este tipo de clasificaciones, como ya empezaba a mencionar Viri, está relacionada con los temores y con los miedos, pero este tipo de miedos tenemos que entenderlo como miedo excesivo. No se trata de un simple miedo, porque debemos comprender que todos tenemos miedo a algo, ¿no? A mí me pueden dar miedo, no sé, la oscuridad, me pueden dar miedo las cucarachas, me pueden dar miedo los relámpagos, me pueden dar miedo los perros, no sé. Todas las personas tememos a algo y está bien. El miedo debemos de considerarlo no como una emoción negativa, sino como algo positivo que nos ayuda a mantenernos en resguardo, a luchar por nuestra vida. Tiene que ver con esta parte de evito o lucho para poder sobrevivir y enfrentar y confrontar la situación por la que estemos pasando. Bueno, aclarado o subrayado, digamos, este punto, vamos a pasar a la primera clasificación, que tiene que ver con el temor respecto a lo catastrófico o un temor catastrófico. Está relacionado con esta creencia o esta idea y perspectiva de que todo lo que hagamos o todo lo que nosotros vayamos a realizar va a terminar en algo malo, pero no en algo malo leve, sino al contrario, en algo malo muy severo, que nos va a causar muchísimo daño, que nos va a causar muchísimo conflicto y por lo tanto no vamos a poder sobrellevar. Dentro de esta clasificación vamos a encontrar algunas fobias, que son miedos específicos hacia algo, y también vamos a encontrar este temor de poder o tener que separarnos de nuestros familiares más queridos. En este caso puede ser nuestra mamá, nuestro papá, hermanos, la familia en general, nuestra pareja, etcétera. Dentro de la clasificación de los temores catastróficos vamos a encontrar 3 tipos de fobias específicas o miedos específicos, y el primero es la aracnofobia, que se relaciona a este temor excesivo por algún arácnido. El simple hecho de pensar en la existencia de uno o el verlo en alguna imagen o en algún peluche va a causar bastante temor en nosotros. Entonces eso no permite que nos podamos desarrollar y realizar nuestras actividades de manera correcta. Otra de las fobias que vamos a encontrar es la glosofobia,
En esta tenemos que hacer la diferenciación de que está la fobia social, pero esa está más relacionada con aspectos de relaciones interpersonales en cualquier ámbito. No hay algo en específico. Sin embargo, la glosofobia se refiere a una situación específica en la que nosotros o el individuo tenga que presentarse o estar hablando en público con diversas personas con las que no sienten ningún tipo de seguridad, y por lo tanto le empieza a generar toda la sintomatología de ansiedad, y eso no permite que, no sé, si él está estudiando, que realice una buena exposición, que pueda presentarse frente a un grupo de compañeros, o en el trabajo que no pueda dar su opinión sobre alguno de los elementos que esté ocurriendo en ese momento. Entonces le va a impedir que se desenvuelva de manera adecuada. Bueno, por otro lado vamos a tener la ofidiofobia, que es el temor excesivo hacia las serpientes, y bueno, tenemos que entender que todas las fobias están relacionadas con este temor excesivo hacia algo. Son fobias porque es un miedo que está centralizado en algo específico. En este caso, por ejemplo, ya hablábamos de las serpientes, de hablar en público y de los arácnidos. En estos tres elementos que vamos a encontrar dentro de esta primera clasificación, que son los temores catastróficos, las ideas que nosotros vamos teniendo cada vez se convierten en ideas irracionales. Entonces, tiene cierto contacto con la realidad, es decir, si ocurre algo, por ejemplo, en el de hablar en público, pues el temor de que algo salga mal puede existir, es real, está presente. Sin embargo, empezamos a partir de eso a tener otras ideas, como que seguramente te pueden aventar jitomates y que después de ahí tú te vas a resbalar y después entonces va a salir un payaso. O sea, muchos otros elementos que ya no tienen contacto con la realidad se empiezan a establecer, o nuestra mente empieza a generarlos, y eso causa que se vaya perdiendo cierto contacto con lo real y por lo tanto no podamos ver una solución efectiva para dejar de pensar y sentir toda la sintomatología de ansiedad que se empieza a producir a partir de esta primera idea. Es importante, por ejemplo, si llevan un tratamiento. Normalmente ya hablaremos en otra ocasión sobre cómo se tratan los trastornos de ansiedad o los diferentes matices que nosotros vamos a encontrar sobre la ansiedad, pero se han encontrado estudios que lo más efectivo es que se haga un acompañamiento psicológico, pero también exista un acompañamiento psiquiátrico en donde se les van a proporcionar a los pacientes medicamentos farmacológicos. Las fobias y todo lo que genera los trastornos de ansiedad van a tener limitantes en el área social, en el área familiar, escolar, de la salud, mental y física. Entonces, respecto a esas situaciones, es importante sí realizarse toda una evaluación con los profesionales para que puedan dar un diagnóstico de manera certera. Pasando a la siguiente clasificación, vamos a hablar de dos elementos que se encuentran ahí, y es la clasificación de miedo a la evaluación. Dentro del miedo a la evaluación, lo primero que vamos a encontrar es lo que hablábamos en la primera clasificación, la diferenciación que hacíamos entre glosofobia y la fobia social. Bueno, dentro de la clasificación de miedo a la evaluación vamos a encontrar la fobia social generalizada. Bueno, entonces la fobia social generalizada está relacionada con el pensamiento de que todo lo que hacemos va a salir mal, y que está relacionado también evidentemente con las relaciones interpersonales, valga la redundancia, en donde todo lo que voy a estar realizando es una metida de pata porque no me va a salir bien y porque seguramente algo voy a estar haciendo mal. Entonces ahí nos sentimos juzgados por las personas, y puede ser en cualquier ámbito. Bueno, en este caso, en la generalizada, en cualquier momento, quizá yo voy caminando por la calle y me encuentro a alguien que me empieza a mirar, yo empiezo a sentir ese ataque de ansiedad, me empiezan a sudar las manos, en donde algo me va a pasar o me está juzgando por la forma en cómo me está mirando. Entonces empiezo a crearme una historia, una película de ideas que no son reales. Quizás sí la persona me está mirando, digamos que el elemento real es que la persona me está mirando,
pero dentro de ese elemento real yo empiezo a crear una historia de elementos irracionales, como me está mirando, seguro me está mirando porque no le agrado, seguro no le agrado la forma en cómo vengo vestida, o yo lo estaré mirando mal, seguramente si le hablo no me va a contestar, o cosas por el estilo, ¿sí? No sé si me explico más o menos. Por otro lado, vamos a encontrar el mutismo selectivo. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, al hecho de no poder expresar de manera verbal aquello que estoy pensando o aquello que estoy creyendo, es decir, prefiero hacer de cierta manera una retirada a nivel verbal para no tener algún conflicto con las personas. Normalmente, digamos, en varios estudios que se han realizado y en la literatura que hemos revisado nosotros, encontramos que dentro del mutismo selectivo se presenta mucho más en niños y en adolescentes. También existe o se presenta en adultos, sin embargo es un tanto menos común. Hay que tener muy presente que se da de acuerdo al contexto, es decir, existe tanta presión en nosotros que preferimos guardar las palabras, digámoslo de alguna manera, y ya no decir algo al respecto, porque nos frustra muchísimo no poder expresarlo como lo quisiéramos expresar, porque es mejor evitar. De hecho, está relacionada este tipo, digamos, de trastorno de ansiedad, está relacionado con el trastorno de personalidad evitativo. El trastorno de personalidad evitativo tiene que ver con mejor retirarme de la situación antes que pues me vea yo obligado a ser atacado o a sentirme atacado. Entonces recordemos que nuestras emociones y todos los elementos que nosotros tenemos como seres humanos nos ayudan para poder enfrentar las cosas, ¿no? Entonces, si sentimos que no tenemos las habilidades o la capacidad para realizarlo, lo que vamos a hacer es evitar esa cosa. Eso es lo que pasa cuando se presenta el mutismo selectivo. No es porque exista una falta de conocimiento acerca del tema, es que es demasiada presión la que se ejerce dentro de nosotros, que es como si, de hecho, de manera fisiológica, nuestras cuerdas vocales se tensan muchísimo y es como si todo se empezara a inflamar y somos incapaces de emitir una palabra, porque es demasiada presión, es como una olla express que ya no aguanta más y que puede explotar de alguna manera, pero está ahí, está reteniendo, ¿no? Entonces, por eso es importante un diagnóstico previo. O sea, no significa que la persona sea tímida o que no quiera hablar al respecto porque se siente intimidado, sino que más bien no siente las habilidades o no se siente con las capacidades para poder expresar aquello que le causa ese conflicto. Tiene el conocimiento, pero la presión social que existe es muchísimo más grande como para poder expresar ese conocimiento. Entonces, este diagnóstico de mutismo lo vamos a poder ver a partir de que exista un mes de silencio, digámoslo así, en donde la persona en cierto contexto o frente a cierta temática siga presentando este hecho de guardar silencio y que no haya incluso a veces ni siquiera mímica para poder entendernos. Entonces vamos a hablar ya de que se trata de mutismo y recordemos que está en esta segunda clasificación relacionado sobre el miedo a la evaluación. Más adelante tendremos otros videos donde hablaremos sobre cosas más específicas de la ansiedad y mientras pues les agradecemos que nos hayan visto. Esto es todo por el video de hoy. Les recomendamos que sigan tomando las precauciones. Nosotros pues como se darán cuenta en nuestro formato seguimos en este aislamiento trabajando de la mejor manera que podemos y les invitamos a seguir todas las indicaciones, a estar tranquilos dentro de lo que podamos hacer y tener. Y si quieren escribirnos también por nuestras redes sociales, estamos abiertos para poder escucharlos, atenderlos, o si tienen alguna duda en específica, no duden en escribirnos por los comentarios de acá de YouTube. Les agradecemos por haber visto este nuevo video y nos estaremos viendo en el próximo. Gracias, adiós.